Bueno, siguiendo sobre ese asunto en cuanto a este terremoto que ocurrió la semana pasada en la política europea, en general se vio un rechazo abrumador del euro y de la agenda de la troika de austeridad. Tomó la forma de victorias electorales absolutamente sin precedentes para varios partidos que previamente habían sido simplemente partidos minoritarios, pero que surgieron de la noche a la mañana para volverse los partidos más grandes en sus respectivos países. Ahora, estos países en realidad vienen de todos lados del llamado espectro político, pero lo que los une es su oposición común al sistema moribundo del euro y a la dictadura de Bruselas y de la troika. Ahora, lo que usted acaba de recalcar ahora es lo que pasó en Francia. Y lo que vimos en Francia fue una victoria verdaderamente dramática del Frente Nacional de Marine Le Pen, que ganó el 26% del voto para el Parlamento Europeo, que es 4 veces el voto de lo que habían obtenido el 6% en las elecciones previas del 2009. Y con esto llegaron en primer lugar, comparados con un voto abismal de simplemente 13% para el actual partido gobernante, el Partido Socialista de François Hollande, que llegó en tercer lugar. Vimos lo mismo en otros lados también. Por ejemplo, en Gran Bretaña, el partido UKIP anti-euro, que es el partido de la independencia del Reino Unido, de Nigel Farage, ganó 28%, que es el doble de lo que habían recibido en la elección previa de la Unión Europea. Y esta es la primera vez en más de un siglo que ninguno de los dos principales partidos, el laborista o el conservador, llegó en primer lugar en una elección nacional. En Irlanda, el partido Sinn Féin ganó su victoria electoral más grande desde 1918. Entró en primer lugar en elecciones locales y también en el Parlamento Europeo, haciéndolos ahora el partido más grande de Irlanda, y esto abre también la discusión de lo que antes era inimaginable, de que el mismo Gerry Adams se vuelva el primer ministro en el futuro próximo. Y podemos seguir haciendo la lista. En Grecia, el partido anti-austeridad Syriza de Alexis Tsipras ganó 27% del voto. En Italia, el partido 5 Estrellas de Beppe Grillo salió en segundo lugar con 21% del voto. Y tengo que mencionar que todo esto ocurre a la vez que Keisha Rogers contendió en el estado de Texas, y no obstante los esfuerzos de la casta gobernante del Partido Demócrata, que ganaron una victoria pírrica porque Keisha Rogers mostró lo que valía como candidata con el voto que obtuvo en esa situación. Entonces creo que lo que une a estos partidos en Europa es su oposición a la dictadura asesina del euro y el impulso que tienen para defender la soberanía de sus respectivos estados nacionales. También hay que notar que los líderes de la mayoría de estos partidos personalmente han pedido el restablecimiento de la ley Glass-Steagall por nombre, incluyendo a Marine Le Pen, Nigel Farage y también a Alexis Tsipras. Así que queda claro que hay una nueva configuración política que se está estableciendo en Europa, y sé, Lyndon, que tú has recalcado la importancia de lo de Francia en particular cuanto a la muerte del sistema del euro y algunos de tus antecedentes con las redes gaullistas en Francia, que se remontan décadas atrás. Lo que quiero preguntar es que con esta nueva configuración política, ¿cuál debería ser la verdadera política, el verdadero futuro de Europa en relación a los acontecimientos de China, Rusia y su relación con Eurasia en general? Bueno, la respuesta estratégica es: hay que sacar a Obama de la presidencia de Estados Unidos. El proceso de quitar a Obama del cargo sería suficiente para eliminar ya sea la amenaza de una guerra termonuclear a nivel mundial o la amenaza de la misma. Porque sacar a Obama puede ser lo que active una guerra termonuclear, pero más probable, si se hace bien, sería el fin del peligro de una guerra termonuclear.
Así que ese es el punto decisivo aquí. Ahora, lo que se está viendo de otra manera, como comentaste, tomemos el caso de Le Pen y su partido. Este es un grupo que yo los conocí, estaban en contacto, su padre estaba en contacto conmigo y trató de reclutarme a que participara en algunas de sus cosas, pero él se volvió algo excéntrico en los juegos que jugaba. Pero de todas maneras hubo un significado en todo eso. Pero lo que pasó es que cuando surgió el control británico de Francia, y eso es lo único que se puede decir de Francia, Francia cuando se volvió un apéndice del Imperio Británico bajo el Partido Socialista. Entonces, lo que había pasado antes de la formación socialista, porque también estuve en medio de todo eso, yo tuve conexiones con el movimiento gaulista de Charles de Gaulle en Francia, y acuérdense que lo que hicimos en el programa de la Iniciativa de Defensa Estratégica, mi conexión era con la parte francesa, los gaullistas, esa parte que era muy significativa en esa situación. Lo que pasó es que cuando los británicos tuvieron éxito en lograr que un agente, una pieza británica, entrara como jefe del régimen soviético, hubo un cambio en la política de lo que quedaba del sistema soviético con quienes yo negociaba por parte de Estados Unidos a nombre del presidente Reagan. En la política de la Iniciativa de Defensa Estratégica, lo que hicieron los británicos que metieron rápidamente a un tipo con antecedentes húngaros que también era una pieza política de los británicos. Y a él lo hicieron el jefe, el mandamás del sistema soviético, y eso cambió la política y todo se volcó en una dirección contraria, y Estados Unidos respaldó eso en contra del presidente Reagan, porque acuérdense, la política que yo impulsaba era la política del presidente Reagan, aún antes de que se le eligiera como presidente. Esto representaba el legado del presidente Franklin Roosevelt, que todavía estaba vivo, y el liderato de Reagan. Lo clave fue su conexión a los antecedentes de Franklin Roosevelt. Y Roosevelt, que lo sometieron a un asesinato que no lo mató, pero que formó parte. Y el caso de Reagan, el intento de asesinato de Reagan fue parte del mismo proceso del asesinato de Kennedy y su hermano, solo que en el caso de Reagan, pues no murió. Un tipo fuerte, resistió, pero lo dañaron. Y todo este proceso produjo un cambio, básicamente con la familia Bush en el centro, un cambio para mal. No cambio para bien, pero cambio en una dirección muy mala. Y eso es lo que tenemos ahora. Entonces ahora tenemos una situación donde está el grupo de Wall Street, que es una extensión inmediata del Imperio Británico. Wall Street es un producto imperial británico, no es una institución patriota estadounidense de ninguna manera. Es más, si pudiéramos eliminar a Wall Street, ¿sabe lo que pasaría? Primero, la mayor parte del dinero de Estados Unidos que dice que tiene deuda desaparece inmediatamente, rápidamente. La mayor parte de lo que dicen contablemente que son los activos monetarios de Estados Unidos desaparecería. Pero la parte que desaparecería es la parte que vale la pena que desaparezca. Así es que lograríamos la bancarrota de los super especuladores que han creado esta montaña especulativa superinflacionaria. Entonces, la eliminación de Wall Street y lo que representa, nada más para aclarar, hay que tener cuidado con esto, porque Wall Street hoy día incorpora bancos que realmente eran bancos, que realizaron su actividad como deberían hacerlo los bancos bajo la ley de Estados Unidos, pero lo que llegó fue la especulación hiperinflacionaria. Y si se
colapsa eso, que es la verdadera especulación de Wall Street, de repente la deuda combinada de la gente de Estados Unidos y demás, de repente se reduce dramáticamente porque no ha habido ningún crecimiento neto real de la economía de Estados Unidos desde principios de los 1970. No ha habido ni un momento de verdadero crecimiento neto físico-económico en Estados Unidos. Es más, ha habido una reducción que se acelera en la capacidad físico-económica real de Estados Unidos. Así es que Estados Unidos es una nación empobrecida que vive bajo control de un gordinflón llamado Wall Street. Entonces tenemos un problema grande aquí, que no es cuestión de averiguar, es cuestión de decir qué es lo que se tiene que hacer. No, ¿quién, alguna persona misteriosa, va a causar que esto ocurra? Todos los pronosticadores tipo Wall Street, ni hay que tomarlos en cuenta. Yo soy mucho mejor que ellos, que todos ellos en esta cuestión. ¿Por qué? Porque yo acepto la realidad de lo que es la situación económica como una situación físico-económica, no un problema monetario o monetarista, porque el sistema monetarista está por estallar. Entonces, si estalla el sistema monetario y si se permite que eso continúe, entonces habrá guerra termonuclear. Porque mientras Wall Street, como es Wall Street hoy día, mientras sigo eso, entonces ese factor de control de Wall Street, del gobierno de Estados Unidos, especialmente en las últimas 2 presidencias, que quiere decir 3 periodos de gobierno y más de Estados Unidos, desde que salió Bill Clinton de la Casa Blanca, eso es malvado, eso es puro mal. Y George Bush, el mismo George Bush, el Bush padre, que ahora no hace nada serio, también es un factor en todo esto. Entonces, la cuestión es lo que va a determinar el futuro. Lo único que puedo hacer es reducir para ustedes cuáles son las opciones para lo que son las posibilidades para el futuro. Yo digo, lo que hay que hacer es hundir a Wall Street, deshacernos de Obama, y entonces no habrá guerra. Y lo que ocurrirá a la vez es que se eliminará los billones de dólares de proporciones altas de deuda que están sentadas encima de Wall Street. Con eso se colapsa todo lo que es la parte especulativa de Wall Street, los billones de dólares de especulación, y se reduce a Wall Street a las partes constituyentes básicas, que serían los bancos, que en realidad son bancos, aún con todos los defectos y problemas que tienen, porque luego rápidamente ocurriría es que se eliminaría por completo, por acción de gobierno, del gobierno federal de Estados Unidos, por unas leyes muy simples, simple en términos de lo que significa, y eso desplomaría los reclamos totales respecto a la economía de Estados Unidos, porque se eliminaría la superdeuda, pero lo que quedaría serían bancos que habían en parte cómplices de Wall Street. Luego se pasaría por un programa de 4 pasos que he planteado aquí antes. Lo primero que hay que hacer es que se apruebe el regreso a la ley Glass-Steagall. Eso no resuelve todo. Pero esto va al asunto de resolver el problema de la amenaza, porque si se le dice al pueblo de Estados Unidos que vamos ahora mismo a Glass-Steagall, eso cambiaría todo. No resolvería el problema, pero sí cambiaría todo. Eso pondría en bancarrota a Wall Street, y es por eso que Wall Street está haciendo lo que está haciendo. Por eso el Partido Republicano hace lo que hace. Eso es lo que estaba haciendo el Partido Republicano al juntar a los demócratas en contra de la campaña de Keisha en Texas, por ejemplo. Todo eso hay que hundirlo. Una vez que hayamos regresado a Glass-Steagall, luego estamos en una posición para hundir a Wall Street, porque en ese momento el elemento especulativo desaparece, porque simplemente es un juego de dinero falso, es un juego de dinero falso a escala mundial.
Y si uno dice que ese dinero falso ya no se puede negociar, ¿qué pasa con este jueguito? Nos quedamos con la economía real, que tiene elementos reales, a diferencia de este sistema puramente monetario y especulativo. Pero eso quiere decir que se tienen que hacer cambios porque ya no hay, al reducir la deuda de Estados Unidos y de la gente de Estados Unidos en general, pero lo que queda es que ya no tienen con qué construir. Entonces se requiere un sistema de crédito creado para respaldar a Glass-Steagall. Y hay 3 niveles particulares de reformas particulares que se tienen que realizar de inmediato para fortalecer la realidad de los éxitos de Glass-Steagall. Y eso pondría a Estados Unidos inmediatamente, no en una situación de riqueza, pero sí en una trayectoria ascendente, cuando ha estado en una trayectoria descendente para el pueblo y la economía de Estados Unidos desde el viraje que ocurrió con el desplome que ocurrió empezando desde 1968-71 en adelante, que es cuando yo entré en este asunto de forma en serio. Entonces, si ponemos las cosas de esa manera, no preguntas simples, sí o no, entonces existen opciones. Ahora, opciones quiere decir que uno tiene que tomar decisiones. Y la decisión que se tiene que tomar son cambios en la trayectoria actual hacia una trayectoria diferente, un cambio de dirección. Y ese es el tipo de cosa que a mí me gusta hacer.